Bueno, lamentamos desde luego que el señor Núñez Feijóo tenga esa opinión de Radio Televisión Española. Le daremos, por supuesto, la relevancia que merece su opinión y, en todo caso, reitero la invitación para que el líder de la oposición venga a este programa, porque, insisto, no tiene sentido que 2 años después falte en el programa líder de la mañana en España solamente porque se corrigió unos datos que ofreció y que no eran ciertos. Y, en todo caso, podemos hablar de independencia en todas las radios y televisiones públicas de este país, porque yo estaré encantada de hacerlo y creo que puedo dar unos muy buenos ejemplos. Vamos a acercarnos ahora al ámbito judicial, porque hay varios... Por cierto, podemos debatir, discutir, podemos compartir sobre todo mañanas todos juntos y sumando cada vez más a miles de espectadores. Jero. Y Silvia, este lunes de nuevo este programa fue líder en su franja horaria con un 21,7% de cuota de pantalla en simulcast. Más de 400.000 espectadores de media y más de 1.600.000 espectadores conectaron en algún momento con este programa. También enhorabuena a nuestros compañeros de Mañaneros 360 porque también son líderes con un 16,8% de share. Más de medio millón de espectadores de media, casi 2.300.000 espectadores únicos. Y gran estreno de Directo al Grano, con un 11,1% de cuota de pantalla, con cerca de 1 millón de espectadores de media y casi 3 millones vieron el programa en algún momento. Fue la opción más contactada en su franja. Esta, sin duda, es, como se pueden imaginar, una de las noticias que nos encanta dar cada día. Gracias una vez más por su confianza, por estar ahí. Y gracias a todos los compañeros de Radio Televisión Española, como no, que hacen posible este programa. Bueno, pues en este contexto, a las críticas habituales del líder de la oposición, ayer Núñez Feijóo sumó una muy dura contra esta casa, contra Radio Televisión Española. La televisión española de pública ya solo le queda que la pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Pero ya no es una televisión pública, es un aparato propagandístico impúdico que arrincona a todos los buenos profesionales que trabajan allí. Pues eso fue. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, yo creo que en la vida profesional o política, ¿no?, hay argumentos profesionales y en este caso yo creo que Feijóo arrastra también un tema personal, ¿no?, desde las elecciones del 23, por 2 motivos. Uno, por la famosa pregunta y repregunta sobre la actualización de las pensiones, ¿no?, cuando mintió en la entrevista. Y eso, hay analistas que interpretan que no solo fue eso, pero eso en parte le costó las elecciones o parte del rédito que venía en la campaña electoral acumulando, y otra, la no asistencia también al debate en Televisión Española, que tampoco le salió bien ese portazo que dio, ¿no? Y arrastra tanto esa crítica a Televisión Española como, por ejemplo, a otros organismos como Correos, del que se puso en duda incluso si estaba haciendo bien el voto a distancia y si había boicot, y es un tema que sale recurrentemente, ¿no?, en estas 2 sociedades públicas. Y desgraciadamente lo digo porque utiliza a trabajadores. De hecho, recuerdo que hubo una agresión a un trabajador de Correos y ha habido agresiones también a trabajadores de Televisión Española. Y desgraciadamente es un tema recurrente que se va sacando, bueno, para no hablar a lo mejor de temas que le incomodan, como por ejemplo la posición del Partido Popular en el tema del genocidio de Israel. Bueno, sacan Sarajevo y sacan Televisión Española. Yo creo que es parte de una sensación de que no controlan ese tema, de que ese tema les perjudica absolutamente porque no responde a una mayoría social. Y bueno, es atacar a lo público. Por cierto, algo que es público, que el Partido Popular en algún día ganará las elecciones y lo tendrá que retomar. Imagino que lo hará mucho mejor, como ha hecho otras cadenas de televisión, por ejemplo, como Telemadrid o como Apunt, ¿no?, que son conocidas por su pluralidad gallega, en las mesas, o la televisión gallega, que el propio Feijóo, y que tiene viernes negros o martes negros, no me acuerdo qué día lo hacen, pero vamos, que acumula muchísimas quejas, dimisiones y protestas. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues que el presidente del Partido Popular y los responsables de todos los partidos políticos que están en el Parlamento tienen no solo el derecho, sino también la obligación de valorar la gestión de las empresas que son de todos. Muy bien, Radio Televisión Española, Correos y la que se tercie. Con datos. Tienen la obligación de hacerlo y tienen... con datos y con una valoración que tiene que ser no solo cuantitativa con datos, sino también cualitativa. Pues que si me no diga le gusta, me parece muy bien que lo diga. Igual
igual que hacen el Partido Socialista o Sumar o Más Madrid cuando hablan de Telemadrid, o la oposición en la Comunidad Valenciana cuando hablan de Apun. Es que para eso están los grupos en el Parlamento, para valorar la gestión de las empresas públicas y para fiscalizar a los responsables de las empresas públicas, que son de todas, de todos. Es que me parece muy bien que lo haga. Y esa es su opinión, pues esa es su opinión. Y para eso están las comisiones, en el Congreso y en los parlamentos autonómicos. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Yo siempre digo en estos casos, aquí en todos los sitios, que vengo a los medios de comunicación donde se me invita y digo lo mismo en todos los lados. Y se lo digo a alguien del PSOE y a alguien del Partido Popular. Y aquí, cuando puedo y cuando se me deja, digo exactamente lo mismo que cuando voy a otro medio, aunque sea en principio de ideología diferente o haya compañeros diferentes. Creo que él se refiere más a lo que pasa en algunos programas de televisión de la cadena pública respecto a cómo se enfocan programas o cómo presentadores o moderadores directamente dan juicios de opinión y opiniones respecto a determinadas cuestiones, o incluso en las últimas semanas se ha atacado a dirigentes políticos. Se refieren, me parece, que más a eso especialmente, y creo que en esos casos, bueno, pues puede haber una parte de razón. Cuando se produce eso, además, hay que decir que esta casa tiene un consejo de informativos. El consejo de informativos la semana pasada, si no recuerdo mal, emitió una nota informativa precisamente quejándose de uno de los presentadores de la casa que por la mañana había dicho una cosa que no era exacta, porque el consejo informativo lo saca, lo dice, etcétera, etcétera. Pero no tenía que ver en ese caso con la pluralidad. Lo digo por dejarlo claro. No, en ese caso era por un comentario que no era exacto. Dos cosas. No, en ese caso era una cuestión es que una información, y por supuesto el Consejo de Informativos está para determinar cuando no se plantean informaciones exactas, pero en ese caso no era una cuestión de pluralidad. No, en este caso no era pluralidad, era de precisión de una información. En otras cosas lo ha dicho el Consejo de Informativos cuando considera que algo no se ha hecho de manera oportuna, y a lo largo de este año también ha pasado, creo que una o dos veces más. Entonces el Consejo de Informativos tiene que hacer su papel, lo tiene que hacer libremente, lo tiene que hacer en igualdad de condiciones que cuando en otras épocas se han convocado incluso protestas en esta casa, exactamente igual. Y yo insisto, los que venimos aquí creo que decimos lo que pensamos cada uno. Yo siempre estoy encantado, además, de contar con buenos compañeros con los que podemos discutir, participar, colaborar, contrastar ideas, y luego salimos de aquí y además nos llevamos todos estupendamente, o casi todos nos llevamos estupendamente, y eso también es una buena noticia. Y creo que eso se tiene que extender a todas partes, a todas las televisiones públicas, a esta, a las autonómicas y a todas las demás exactamente igual. Y luego, como dice Ana, son libres, en este caso la oposición, de criticar a esta Radio Televisión Española, igual que el Partido Socialista en otra época criticaba a la anterior Radio Televisión Española, también cuando considera que hay cosas que no se hacen bien. Yo, por la parte que nos toca, reitero y quiero que quede claro la invitación al señor Núñez Feijóo a ser entrevistado en este programa, porque de verdad no tiene sentido que haya pasado ya 2 años sin venir por la hora de la 1 simplemente por haberle corregido en una entrevista unos datos que objetivamente no eran correctos, eran falsos. Entonces, reitero mi invitación personal al señor Núñez Feijóo, porque estamos deseando, de verdad, que vuelva a la hora de la 1. Juanma. Sí, yo creo que además la gran diferencia de lo que pasa ahora frente a otras épocas oscuras en esta casa, en RTV, es que ahora no hay acusaciones por parte del Consejo de Informativos de que se esté manipulando la información. Ya digo, efectivamente la semana pasada el Consejo de Informativos de esta casa se quejó por una información inexacta, eso es verdad, pero no se ha dicho que no haya suficiente pluralidad, ¿no? Desde luego todo puede ser mejorable, pero claro, que quien pretenda dar lecciones es el Partido Popular, que efectivamente, como estábamos comentando, la Televisión de Galicia tiene protestas consecutivas y sucesivas durante muchísimo tiempo, o que dirige Telemadrid como la dirige, o Canal Sur, etcétera, pues creo que, o por ejemplo, que cerró la televisión pública valenciana, Canal Nou, ya no digo Apunt, sino Canal Nou hace 10 años, pues hombre, claro, creo que no es quizá la formación más pertinente. Yo siempre soy partidario de que los consejos de administración y las televisiones públicas se rijan por las normas de pluralidad, de imparcialidad, evidentemente, y que además los consejos sean, en la medida de lo posible, lo más pactados posible. Y de hecho creo que el gobierno quizá no estuvo fino cuando el año pasado, por ejemplo, planteó por Real Decreto Ley un consejo de administración totalmente distinto, aunque también hay que recordar que intentó
renovar el Consejo de Administración porque había vencido su mandato y no lo consiguió. Lo que tampoco se puede normalizar es que las instituciones estén paralizadas durante años y años. Claro, el riesgo que tiene, digamos, es que volvamos a unas televisiones de partido y ese no debe ser el objetivo en ningún caso. Pero yo sobre todo me fío mucho de los profesionales de esta casa, que lo son y que defienden con uñas y dientes la pluralidad informativa y la imparcialidad informativa en todos los espacios. Y desde luego en este programa, en los informativos y en otros se está dando. Por lo tanto, en estas dos cosas también estoy de acuerdo. Además, efectivamente, una cosa es renovar un consejo de administración y otra cosa es poner a jefes de prensa o jefes de gabinete de tu partido político en un consejo de administración de una televisión pública. Yo creo que tenemos hoy una prueba fenomenal, ¿no?, para testar esto que estamos diciendo, porque habéis manifestado, por ejemplo, estar a favor de la libertad de la crítica, incluso de algunas de las críticas que subyacen. Entonces, si seguimos compartiendo mesa, querrá decir que Televisión Española es plural. Si os despiden esta misma tarde, ¿no?, pues confirmaremos lo que dice Feijóo. Y estoy seguro que va a ser lo primero, que vamos a continuar. Claro, que vamos a continuar. Nadie, ¿Qué significa? Que vamos a continuar con pluralidad de opiniones y a favor y en contra y haciendo críticas. Y eso yo creo que si seguimos todos en esta mesa será porque efectivamente sí hay pluralidad. Bueno, lamentamos desde luego que el señor Núñez Feijóo tenga esa opinión de Radio Televisión Española. Le daremos, por supuesto, la relevancia que merece su opinión y, en todo caso, reitero la invitación para que el líder de la oposición venga a este programa, porque, insisto, no tiene sentido que 2 años después falte en el programa líder de la mañana en España solamente porque se corrigió unos datos que ofreció y que no eran ciertos. Y, en todo caso, podemos hablar de independencia en todas las radios y televisiones públicas de este país, porque yo estaré encantada de hacerlo y creo que puedo dar unos muy buenos ejemplos. Vamos a acercarnos ahora al ámbito judicial, porque hay varios... Solo recordarle a Feijóo un par de cosas. Fue el PP, con Aznar presidente del Gobierno, el que nombró como máximo responsable de esta casa de Radio Televisión Española a un militante, que además era diputado de su partido en esa legislatura. Fue también el PP, con Rajoy, el que nombró como presidente de Radio Televisión Española a alguien que cobraba dinero del PP mientras al mismo tiempo hacía de cronista parlamentario y que aparecía además en los papeles de Bárcenas. Por lo tanto, antes de hacer crítica, conviene a veces hacer algo, aunque sea algo, de autocrítica. Carlos, y si quieres otro día podemos hablar de algunas autonómicas, de las protestas de algunos trabajadores. Es que últimamente nos están poniendo a nosotros de pim pam pim. Yo, por ejemplo, a los que nos están viendo en casa. Hoy aquí hay 4 analistas de líneas diferentes. Está El País, está El Mundo, no coinciden en sus planteamientos, está el ABC y está el Diario.es, que no coinciden en sus planteamientos. Podríamos decir que hay 2 medios, digamos, de línea más conservadora y otro más de línea progresista. 2-2. Invito a que se haga una lectura, un visionado de otro tipo de tertulias. Algunas casas y cadenas que nos están criticando. Justo ahora, además, cuando de la mañana a la noche estamos liderando este tipo de espacios. Las cosas a veces no pasan por casualidad y esta debe ser una de ellas. Pero claro, cuando te critican a alguien del partido que ha nombrado a un diputado, director general en este caso de Televisión Española, y después a alguien que cobraba de Bárcenas, o por lo menos del PP, y que salían los papeles de Bárcenas, hay que palparse un poco la ropa antes, Carlos. Es el mismo esquema mental que con el tema del Tribunal Constitucional, cuando presidió el Tribunal Constitucional un militante del PP y ahora están diciendo el Tribunal Constitucional. Quiero decir, bueno, esto es frecuente en política. La crítica, bueno, yo creo que lo que uno tiene que hacer es seguir a Feijóo, los actos de Feijóo. Feijóo ha tenido problemas muy serios en la televisión de Galicia. Ha habido unas protestas muy fuertes de los trabajadores de la televisión de Galicia, porque consideraban los trabajadores que lo viven a diario, consideraban que había mucha mano política en la televisión y efectivamente tuvo también tuvo personas muy cercanas al partido dirigiendo la televisión. Eso lo conocéis bien allí. Eso ha pasado con varios gobiernos. También en Andalucía hubo, en la época del Partido Socialista, personas muy vinculadas al partido, muy cercanas al partido, dirigiendo la televisión andaluza, y después también en otras épocas del PP, en otros sitios. En Telemadrid, mejor no hablemos. O sea, en Telemadrid es evidente lo que pasó
cuando llegó Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, ha habido gobiernos del PP que han hecho otra Telemadrid, porque no pensemos que esto no solo va de partidos. Ha habido dentro del Partido Popular y dentro del Partido Socialista también hay distintas formas de hacer. No es lo mismo lo que hizo Zapatero que lo que hizo en la época de Felipe González, ¿no es verdad? Y, en fin, los que trabajáis en Televisión Española, no es verdad. Con lo cual no es una cuestión solo de partidos, es una cuestión de gobernantes que toman líneas. Feijóo no tiene un récord especialmente bueno con esto, insisto, por lo que donde ha gobernado hubo bastantes problemas con los trabajadores de la televisión en Galicia. Desde luego lo de Telemadrid clama al cielo. Hubo una época en la que Telemadrid, gobernada siempre por el PP, porque siempre gobernaba el PP hace 25 años, pero hubo una época en la que había muchos menos problemas y ella lo cambió, la actual presidenta lo cambió para tener a personas mucho más cercanas. El actual responsable es alguien el anterior. Alguien que salía en los papeles de Bárcenas y que cobraba mientras hacía del PP, en los papeles de Bárcenas, mientras hacía crónicas parlamentarias. Para mí eso le invalida absolutamente. Para mí eso supone retirarte todos los puntos del carnet de periodistas, si existe carnet de periodistas por puntos. Y luego, si te hacen una crítica, que tiene todo el derecho de hacer la crítica, yo simplemente digo que vean estas tertulias, y si son paritarias y plurales o no, por lo menos alzar la voz cuando se nombra desde su partido a un parlamentario para dirigir la televisión pública o después a alguien que cobraba del PP para dirigir la televisión.